Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es El Señor de los Cielos, resúmenes de todas las temporadas y una lista de los actores que interpretan a los personajes principales. En la primera temporada, la telenovela narra la historia de Aurelio Casillas, uno de los narcotraficantes más importantes de México en los años 90. La única ambición de Aurelio era convertirse en el narcotraficante más poderoso de México, sin importarle ser cauteloso y mucho menos llamativo. Logró tener fortuna, mujeres, casas, edificios y mansiones sin mucho esfuerzo. Cuando era pequeño, Aurelio no sabía leer ni escribir, perdió a su padre desde joven y tuvo que sostener a su familia junto con su hermano Víctor Casillas. Con la ayuda de Daniel Jiménez Arroyo, alias El Letrudo, Aurelio aprendió a escribir y leer. Jimena, la mujer de su vida y madre de sus 3 hijos, Heriberto, Rutila y Luz Marina, vivió en el mundo del narcotráfico desde pequeña. Su padre, Don Cleto, era uno de los narcos más poderosos de la época. A los 15 años ella conoce a Aurelio y se enamora perdidamente de él. Tras seguir creciendo y obtener fama y fortuna, Aurelio se hace enemigo del cártel de los Robles, en el cual la hermana menor de los Robles, Mónica Robles, maneja las finanzas de sus hermanos. Sin embargo, su lado débil es su secreto enamoramiento hacia Aurelio. Ella oculta sus sentimientos para no perder el control y no ser derrotada fácilmente por sus enemigos. Cuando Aurelio asesina a sus 2 hermanos, Isidro y Guadalupe, Mónica intenta vengarse, pero solo pierde el control sobre sí misma y continúa enamorada de Aurelio, ayudándolo con sus crímenes en lo sucesivo. Marco Mejía, un policía que perdió a su padre por culpa de Aurelio, logra hacer que el rostro de Casillas sea revelado por la prensa y medios noticiosos, los cuales le apodaron el Señor de los Cielos. Tras haberse revelado el rostro de Aurelio, la policía y sus enemigos comienzan a atacar a su organización para quitarle todo su poder. Después de varios meses, Marco logrará hacer caer a Aurelio, expropiándole sus terrenos, mansiones y joyas. Aurelio, tras verse acorralado, decide hacerse una operación de rostro, muriendo en una camilla de hospital. Al final, Heriberto cumple la promesa que le hizo su padre antes de morir y mata a Marco Mejía. Segunda temporada. Todos creen que el Señor de los Cielos murió en aquella camilla de hospital, pero es mentira. Ahora Aurelio regresará de la muerte a vengarse de los que osaron traicionarle. Aurelio Casillas vuelve para buscar venganza de sus enemigos con la ayuda de su resucitada e inquebrantable amante Mónica Robles y su fiel hermano Víctor Chacorta. Casillas buscará retomar el vuelo y recuperar la silla de capo de capos, pero él no es el único contendiente, pues ahora José María el Chema Venegas buscará reclamar para sí ese título y enviar de nuevo al Señor de los Cielos a donde cree que debe estar. Además, ahora la solitaria agente Leonor, la colombiana Ballesteros, deberá atrapar a Casillas sin la ayuda de su compañero Marcos Mejía, que fue asesinado por Heriberto Casillas y Chacorta. Ella tendrá la ayuda del gobernador de Jalisco, Pedro Nevares, su hija Victoria Nevares y su marido Ignacio Miravalle. Y con la muerte del gobernador todos deberán tomar bando, ya sea con Chema o Aurelio, pues ambos iniciarán una carrera para lograr la gubernatura de Jalisco y reclamar dicho territorio. En una historia de tragedias y muerte, Aurelio deberá enfrentar una guerra larga, sangrienta y de desgaste, pues con la muerte de su amada Jimena, el atentado en contra de su sobrino Víctor Casillas Jr., el Chacortita, a manos del Tostado, que este fue asesinado por Aurelio cubriendo a tijeras, su amor fugaz por Victoria y con la sombra de Chema Venegas persiguiéndole, deberá pues Aurelio retomar el vuelo a su preciado cielo, pero con la sorpresa de que su hija Rutila lo hará vuelo de su peor enemigo. En la tercera temporada, el Señor de los Cielos está en prisión sin saber si es de día o de noche, siendo golpeado y torturado diariamente por los soldados de la Marina, comandados por Marcado y Medardo, 2 generales corruptos del cuerpo de seguridad de Rodrigo Rivero, y sumado a la recompensa que su rival el Chema puso sobre su cabeza. Pero cuando el ambicioso agente de la CIA, Tim Rawlings, ve una manera de escalar en la organización, ofrece un trato a Casillas, trabajar para la ley, pero con la presión de su familia amenazada, el atentado que sufre su sobrino Víctor Casillas Jr., la vida que lleva su hija Rutila ahora atada a Venegas, quien con humillaciones y maltratos pagará el precio por su venganza. Su hijo y su mujer, Mónica Robles, sitiados en toda América y con la brutal muerte de su hermano Chacorta, deberá ceder y ser liberado a cualquier precio. Pero la agente Ballesteros, después de ver lo difícil y el número de bajas que sufrió para meterlo preso, no cede. Además, esto la desestabilizará, pues comienza a sentir atracción por Casillas.
por lo que deberá ceder y con su nueva familia, su amiga Julia Rawlings y su nueva pareja Omar Terán, deberá regresar en sí y decidir qué camino debe elegir. Aurelio, libre y con el regreso de viejos conocidos como el diputado Silva, Don Fello Aguilera, y Lilo, el agente cubano, y la obligada entrada del Tijeras, el hermano gemelo del tostado Eleazar Yepes, y junto a la nueva generación de cabecillas del narcotráfico, Super Javi, Víctor Jr., deberá luchar en dos frentes: el ahora exiliado Marcado, que traicionó a Venegas y fundó su propio grupo, los M's, y su viejo rival, el general Garnica, salió de la cárcel después de asesinar a Ernesto Gamboa, por órdenes de Venegas, que iniciará una guerra larga que acabará con el fin de uno de los tres. Pero Aurelio no es el único con problemas, pues Venegas se verá en una encrucijada entre el amor que tiene con Rutila, la desesperada lucha que lleva contra los M's, la muerte de su agente Andrews a manos de Víctor y la poca atención que presta a sus negocios causarán en él una mentalidad que lo hará tropezar una y otra vez, al grado de que terminará trabajando como en sus inicios. Pero el destino siempre da vueltas. La aparición de Esperanza Salvatierra, la rivalidad que surge con Don Fello a causa de la infidelidad de su esposa la condesa, y a últimas vueltas Mónica lo traiciona con Víctor, que se enfrentará a su tío a causa de una decisión que Aurelio tomó con tal de que entrara al negocio. Con la adicción de su hija Luz Marina con las drogas y su nueva enfermedad, verá si es capaz de evitar que todo se le caiga. En la cuarta temporada, México cambia de sexenio y de gobierno, pero esta vez detrás de los hilos del poder están las manos del criminal más hábil de la historia del país. Aurelio Casillas, asociado con estrategas políticos, ha logrado colocar a un títere de sus aliados en el sillón en la silla presidencial de Los Pinos, alcanzando al fin el sitio que tanto anheló, la cima del poder. Pero en esta temporada no será la ley, sino su propio cuerpo el que le pondrá límite a sus aspiraciones. Una dura enfermedad renal lo obligará a recurrir a gente de su sangre para buscar un donante para el necesario trasplante que le salvará la vida. Al no hallar compatibilidad con ninguno de sus familiares cercanos, Aurelio deberá recurrir a esa larga lista de conquistas amorosas que ha dejado regadas por el mundo, buscando algún hijo perdido que pueda ser su salvación, y allí comenzará otra historia, porque el gran conflicto del Señor de los Cielos, dueño y patrón de la tierra ahora, no será solo encontrar descendientes, sino enfrentar la crueldad y la ambición que descubrirá en esos hombres que llevan su propia sangre, su ADN, en una desmedida lucha por sobrevivir. Afuera, en ese mundo que ya Aurelio siente conquistado políticamente, sigue la lucha por el manejo del negocio de la droga entre su sobrino Víctor, ahora en relación abierta con Mónica Robles, siempre en combinación con la dupla guerrilla colombiana y cártel de los soles de los generales venezolanos y la línea de producción del Chema Venegas, asociado al Fello Aguilera, Tijeras y El Oficial. Un nuevo capo que ha acaparado toda la producción de materia prima en Colombia, Ecuador y Perú para obligar a todos a doblegarse a sus manejos. A ellos se asocia Dalvio Navarrete, llamado el Ingeniero, un constructor de túneles en la frontera con los Estados Unidos. Estos dos grupos en pugna emprenderán una feroz lucha que se dará en buena parte en Colombia, toda vez que en México el títere impuesto por Aurelio Casillas en la presidencia ha declarado que la guerra emprendida por Morejón a los cárteles con el nuevo gobierno ha terminado. Aurelio seguirá lavando dinero por intermedio de su amante, la banquera Esperanza Salvatierra. Incursionará en otros negocios como el del petróleo, el oro y el uranio, todo a altísimo nivel, mientras espera que aparezca el donante del riñón que necesita para volver a tener una vida normal. Y cuando pareciera estar a punto de lograrlo, surge un grupo de gente honesta de varios países que se la pondrán difícil armando una lucha descarnada contra la corrupción que ha generado Aurelio en toda la región y a todos niveles. En el plano amoroso de Aurelio, aparte de las madres de los hijos que ha regado por el mundo y que aparecen cuando se está determinando quién puede ser el posible donador, el donante de su riñón, estas mujeres intentarán revivir las cenizas de la relación que tuvieran con él en el pasado. Y aparece otro personaje que pondrá a dudar a Aurelio en su decisión de seguir con Esperanza como amante fija. Se trata de Amparo Rojas, la hermana de la fallecida Matilde Rojas, la ex de Chacorta, que ha venido a proteger a Carlitos, el hijo que Chacorta y Matilde procrearan en su tormentosa relación. Amparo negociará con Aurelio para que deje en paz a su sobrino y a cambio ella, como enfermera especialista en cuidados intensivos, le dará apoyo en todo el proceso del trasplante.
En este proceso, Amparo se transformará en una especie de ángel de la guardia de Aurelio y avanzada la historia, deberá decidir a su vez si está dispuesta o no a entregar su cuerpo y su vida a este restablecido capo. Cuando todo pareciera tomar su rumbo y lograrse una estabilidad total en el mundo de los negocios legales e ilegales de Aurelio, cuando pareciera que sus enemigos políticos han sido doblegados, cuando ha limado las asperezas con sus hijas y todo está caminando en el plano de los afectos filiales y amorosos, de su propio entorno vendrá el cataclismo que destruirá por completo el orden familiar y pondrá a todos los miembros del clan Casillas a decidir entre Aurelio y Víctor, quien intenta destronar a su tío como el mayor criminal de la historia de México de todos los tiempos. Cuando Aurelio mata a Lecho Contreras, su hija Emiliana decide vengarse de él y enamorarlo y matarlo, pero pronto cae en su propia trampa y se enamora de él realmente, ya que Aurelio le propone matrimonio. En la quinta temporada, Aurelio desatará una vez más una guerra en México, pero en esta ocasión no será contra el gobierno, la DEA u otros cárteles, sino contra su propia familia. Después de que Emiliana lograra meterse en la vida de Aurelio Casillas y de que los federales lograron localizar a los prófugos más famosos de la televisión, el futuro de Aurelio y compañía parecía más negro que nunca. A lo anterior hay que sumarle que Mónica ya estaba casada con Víctor y que en medio de su boda recibió un tiro que al parecer es mortal, y esta guerra ahora sí es mundial y personal. Y en la sexta temporada, Aurelio Casillas, quien ha recuperado toda la fortuna que perdió y finalmente siente la necesidad de retirarse, descubre que es tiempo de venganza. El odio que sembró desde que vendió su alma al demonio del narcotráfico ahora está llamando a su puerta con el rostro y la sangre de muchas personas inocentes que él destruyó. Aurelio comprenderá que sus riquezas son una ilusión y que después de haber sido el gran cazador que era, ahora se convertirá en la presa. Las mujeres que maltrató, los hombres que traicionó, las marionetas políticas que puso en el poder. ¿Ha llegado ya el tiempo de que Aurelio pague por todos sus pecados? Amado Carrillo era Aurelio Casillas en la serie y fue protagonizado por el actor Rafael Amaya. El personaje fue uno de los narcos más peligrosos y uno de los hombres más poderosos de México, pero lo mataron el 4 de julio de 1997. El Chema Venegas era Joaquín Guzmán Loera, encarnado por Mauricio Ockman. El Chapo es uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Se escapó de nuevo de la prisión el 11 de julio de 2015 y ya fue capturado. Enedina Arellano Félix era Mónica Robles, protagonizada por Fernanda Castillo. Enedina, también conocida como la narcomami o la jefa, era la que mandaba el peligroso cártel de Tijuana. Ahora tiene 54 años y sigue fugitiva. Vicente Carrillo Fuentes era Víctor Casillas o Chacorta en la serie, protagonizado por Raúl Méndez. Vicente, conocido como el Viceroy, era el líder del cártel de Juárez desde 1997. Fue arrestado el 9 de octubre de 2014. El cabo era Wilber Varela, interpretado por Robinson Díaz. Varela, conocido también como Jabón, era un narcotraficante colombiano y estaba incluido en la lista de los 10 más buscados. Murió el 30 de enero de 2008 a sus 50 años. Pablo Escobar, simplemente el más sanguinario de los narcotraficantes del siglo XX. Cleto Letrán, conocido como Don Cleto, era Ernesto Fonseca Carrillo, y en la serie protagonizado por Javier Díaz Dueñas. Era capo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en México. Heriberto Casillas era Vicente Carrillo Leiva, representado por Ruiz Senderos. Leiva era conocido como El Ingeniero, era líder del cártel Carrillo Fuentes y fue arrestado el 2 de abril del 2009 y puesto en libertad el 17 de diciembre del 2010. Guadalupe Robles era Ramón Arellano Félix, interpretado por Marco Pérez. Este era un traficante de drogas mexicano del cártel Tijuana. Lo mataron en una balacera en Sinaloa, murió el 10 de febrero del 2002. Rutila Casillas era Emma Coronel Aispuro, papel realizado por Carmen Aub. La reina de belleza era pareja de Joaquín Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes más buscados. Tenía 24 años cuando lo detuvieron, mientras que a ella la dejaron libre. Lorelai Lai Cadena era Lorena Henao Montoya, papel hecho por Manuela González, conocida como la viuda de la mafia. Fue esposa de Iván Urdinola Grajales, el enano, pero lo mandó a envenenar. Oscar Cadena era José Orlando Henao Montoya, papel que interpretó Fernando Solórzano.
El cártel del norte del Valle era de los hermanos Henao. Ernesto Gamboa era José Rodrigo Arechiga Gamboa en la vida real, y quien hizo el papel de la serie fue Sajid Sosa, conocido como el Chino Antrax. Era un narcotraficante mexicano de los más altos del cártel de Sinaloa. Juan Montoya era Rafael Muñoz Talavera de la primera temporada, mismo que fue encarnado por Jorge Zárate. Él intentaba ocupar el lugar de líder en el cártel. Mariano Francisco Herrán Salvati se convirtió en el zar antidrogas, pero cayó corrompido y fue condenado a cárcel por diversos delitos relacionados con el narcotráfico y el incumplimiento de sus funciones. Valentín Elizalde era un artista mexicano que murió acribillado en el 2006, momentos después de culminar una presentación en Tamaulipas. Enrique Camarena Jr. es el hijo de un personaje real y contradictorio por tratarse de un policía encubierto que tuvo que realizar actos reñidos con la ley para infiltrarse en la organización criminal. Fue asesinado por la policía. Rosario Chalino Félix, el ídolo norteño, sufrió un atentado en pleno escenario mientras desarrollaba una presentación. El narcocorrido fue su pasión. Sandra Díaz encarnó a Paola Duarte con el nombre de Irimita. Es originaria de Montevideo, Uruguay, saltó a la fama en 1999 al convertirse en edecán y bailarina de un centro nocturno en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ausencio Cruz personificó el papel de Paco Stanley, quien fue un humorista, actor y conductor mexicano. Se cree que su asesinato, llevado a cabo el 7 de junio de 1999, fue planeado. General Jiménez el Letrudo era José de Jesús Gutiérrez Rebollo, papel realizado por Juan Ríos. Él fue un general de división del ejército mexicano quien fue condenado a 40 años de prisión por múltiples cargos, incluida la delincuencia organizada. Ramiro Silva de la Garza era Raúl Salinas de Gortari, interpretado por Juan Ignacio Aranda. En marzo de 1995 fue arrestado por los cargos de asesinato y enriquecimiento ilícito. Se le llevó a la prisión de Almoloya. Posteriormente fue puesto en libertad. Carlos Salinas de Gortari era César Silva de la Garza, a cargo de Rodrigo Abet. Era un político mexicano, presidente de la República entre 1988 y 1994. El cardenal Pastrana era el cardenal Jesús Posadas Ocampo. Emilio Guerrero hizo este papel. Fue un obispo católico mexicano, arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara y cardenal. Doña Aurora Fuentes López era Doña Alba, papel que realizara Lisa Owen. Se casó con Vicente Carrillo Vega y era la madre de los jefes del cártel de Juárez. Murió el 17 de marzo del 2014. Luis Donaldo Colosio Murrieta era el licenciado Colmenares, político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Se desempeñó como diputado, senador, presidente de su partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Licenciado Ernesto Cedillo Ponce de León era el licenciado Arturo Benítez y fue Roberto Uscanga quien interpretó el papel. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Vicente Fox Quesada era Valentín Fons por Fernando Sarfati interpretado. Político mexicano, nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Sonia Barragán Ortiz era Jimena Beltrán, interpretada por Jimena Herrera. Fue la primera esposa de Amado Carrillo desde 2005. Tiene una orden de aprehensión en su contra por presuntas operaciones de procedencia ilícita. Felipe Calderón Hinojosa era Enrique Morejón, papel realizado por Carlos Torres, político mexicano del Partido Acción Nacional, presidente de México entre 2006 y 2012. Benjamín Arellano Félix era Isidro Robles, encarnado por Guillermo Quintanilla, el cabecilla del Cártel de Tijuana, organización que controlaba en las décadas de los 80s y 90s el 70% del tráfico de droga hacia Estados Unidos. Marta María Sahagún Jiménez era Mirta o Mirtita Saavedra, y quien diera vida a ese personaje fue Verónica Falcón. Ella es una política mexicana, es la esposa de Vicente Fox, expresidente de México y dirigente de la Fundación Vamos México. Heriberto Lascano Lascano, el Lasca o el Verdugo Z3, era el líder de los Zetas, y en la telenovela es Juan Antonio. El Marcado, líder de los M's, interpretado por Sebastián Ferrat, murió el 7 de octubre de 2012. Jesús Blancornelas era Jesús Linares, interpretado por Fabián Peña. Era un autor de muchos artículos periodísticos mexicanos en donde informaba de actividades desviadas de los políticos de la época, y sufrió un atentado. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te desea un buen día.